Bueno, hola a todos. En este segundo vídeo de Basic Fit vamos a hacer la actualización de la tesis, que quiero ir haciendo esta serie de vídeos conforme la compañía vaya presentando resultados, porque al final esta presentación de resultados nos da información de cara al futuro y como bien sabéis, cuando hacemos un modelo de descuento de flujos de caja, alrededor del 70% del valor de una compañía está en el futuro. Entonces, tenemos que conocer muy bien nuestras métricas y conforme más información tengamos, más exactos podemos ser en esta valoración. En este caso, vamos a empezar por el tema de los ingresos. ¿Cómo calculábamos los ingresos? Pues con el mismo modelo que lo hace Netflix, si queremos comparar, un P por Q. ¿Qué es esto del P por Q? Pues básicamente la Q es el número de miembros que está suscrito al gimnasio. En este caso, si comparamos con Netflix, pues básicamente el número de miembros que tiene acceso a la plataforma. Eso es la Q. Y la P es básicamente pues el precio que paga al mes el cliente. En este caso, en Basic Fit es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque no hay un miembro en cada país, es decir, que no tiene una cuota que es íntegra para cualquier tipo de país, no un cliente alemán paga lo mismo que un cliente español. En el caso de Netflix sí que es distinto porque si está en Estados Unidos es mucho más caro que si está en Latinoamérica o en otros países, entonces es bastante sencillo. Así que vamos a empezar con el tema de los miembros. ¿Cómo he hecho el número de miembros que están suscritos a lo que es el gimnasio? Pues básicamente yo estimé que iban a tener en torno a 4,5 millones de miembros. ¿Qué pasa? Que en la primera mitad del año ya han llegado a esas cifras. Entonces dije, vale, tengo que llegar con más exactitud a este número de miembros para poder ser un poco más realista en mis estimaciones. ¿Y qué he hecho? Pues básicamente he hecho el número total de clubes y el número de miembros que hay en total en todo Basic Fit y la media que hay por club. No, no lo del tema de gimnasio maduro e inmaduro, sino el número de media que hay por club. En este caso, voy haciendo esta estimación y me ha ido dando más o menos que tenía en torno a 2.800 miembros de media. Antes de llegar a las estimaciones, vamos a recordar el tema de los gimnasios maduros e inmaduros. Básicamente, Basic Fit distingue entre gimnasios que son maduros e inmaduros porque por cuando llevan alrededor de 7 meses operando, porque ellos dicen que cuando llegan a la cifra de 1.700 miembros por gimnasio, a partir de ahí, todos los miembros es beneficio. Y ellos más o menos de media, en un gimnasio que consideran ellos maduro, que llevan más de un año abierto, pues tienen 3.200, 3.300 miembros por gimnasio, ¿vale? Entonces, como bien veis, la compañía aquí, o sea, hubo un incremento bastante fuerte del número de miembros por club. Esto se debe a que si cada vez, o sea, si tú frenas un poco la apertura y cada vez los gimnasios son maduros, es decir, pasan a ser lo que ellos consideran maduros, pues hay muchos más gimnasios con 3.200, 3.300 miembros de media y menos gimnasios que todavía no han llegado a ese punto de madurez. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo lo que he hecho ha sido una estimación con las mismas que nos da la compañía, que en este caso es 100 gimnasios en el 25, 100 gimnasios en el 26, 125, 125 en el 27 y 28 y 150 en el 29 y 30. Y básicamente pues he ido mejorando el número de miembros que hay por gimnasio. ¿Por qué? Porque al final cada vez va a haber más gimnasios maduros, es decir, que tienen más de 3.300, o sea, 3.300 media aproximadamente, y cada vez va a haber menos gimnasios inmaduros porque van a pasar esa etapa de inmadurez para ser ya gimnasios que están consolidados. Y en este caso, todos los que no pasen esa etapa de inmadurez, pues básicamente lo cerrarán como han hecho en algunos casos. Entonces he hecho estas estimaciones para ser un poco más exactos. Básicamente esto, pues lo que nos ha dado es un ligero cambio en nuestras expectativas, más o menos siguen creciendo eso en torno al 10 al 12%, aunque pensándolo, yo creo que realmente este tipo, esta frenada en el tema de las aperturas también se debe mucho al tema de la deuda, que ahora lo veremos un poquito más adelante, que esto básicamente, eh, básicamente ellos, conforme la deuda vaya, o sea, el tema del tipo de interés de la deuda se vaya reduciendo, pueden hacer un cambio en el tema de la apertura, que está muy relacionado su actividad con la deuda. Entonces, si el Euribor baja y el tipo de interés baja, pues a lo mejor empiezan a crecer otra vez a ritmos más elevados. Pero bueno, realmente nos mantenemos en el tema de las mismas expectativas que tienen sobre el futuro, pero como vamos a ir monitorizándolas poco a poco, pues vamos a poder ir sabiéndolas. Así que eso con respecto al tema de los miembros. Con respecto al tema del precio que pagan, si os acordáis, hice el tema de 25 euros hasta 2030, pero es verdad, hablando con amigos y charlando el tema de la tesis, pues realmente eso no tenía sentido, porque al final 25 es la cuota más baja, realmente seguramente
este es mucho más de 25, porque si os acordáis, había una cuota de 25, una cuota de 30 y una cuota de 35, así que el precio que pagan los miembros debe residir ahí. ¿Qué pasa? Que como bien sabíamos o bien estimábamos, realmente el tema este de Basic Fit, una de las cosas que puede ocurrir es que en países que tengan un poder adquisitivo más alto, como puede ser Luxemburgo, como puede ser Alemania, aumenten precios, mientras que en países con poder adquisitivo más bajo, como puede ser España, pues mantengan los mismos precios. Entonces, como realmente no tengo idea sobre esta métrica, pero lo que sí que sé es que 25 euros no van a pagar los miembros de los gimnasios en 2030, seguramente esté más cerca de 30, pues básicamente he hecho un crecimiento con respecto a inflación del 2%, básicamente que va a ir aumentando precios al 2%. Después, con el tema del non-club revenue, esto es lo que hablamos del tema de los anuncios y tal, he puesto un crecimiento del 25% estos 3 años. Si bien sabéis, en la presentación de resultados que hicimos el vídeo, la empresa creció un 50%, o sea, sobre respecto a la primera mitad del año pasado. Entonces, yo creo que en esta métrica pueden seguir mejorando, como comentamos, realmente solo un 1% de los ingresos totales, así que realmente esta métrica no influye demasiado, pero lo que os dije, cada vez están metiendo más publicidad en los gimnasios y cada vez están colaborando con más marcas muy especializadas porque tienen un público objetivo que si colaboras con marcas de suplementación, de proteína, de marcas de ropa, pues al final tienes una posición competitiva muy grande ahí. Entonces he hecho esta estimación. Con ello me da un crecimiento de los ingresos que está en torno al, más o menos, entre el 12 y el 14% año sobre año. Y yo creo que estas estimaciones sí que son o sea, están mucho más cerca de la realidad. Después, con respecto, voy a ir solo comentando, o sea, las cosas claves, ¿vale? Para no hacer el vídeo muy largo porque la tesis ya la subí en su momento. Así que, con respecto al tema de los empleados, pues básicamente ya lo comenté que querían hacer las aperturas 24/7, que esto es cierto que también puede influir en el número de miembros, aunque no lo he tenido en cuenta, o sea, simplemente lo dejo igual. Pero básicamente van a hacer la apertura 24/7 y ya os comenté, o lo que yo pensaba es que no va a haber un despido. Bueno, vamos a recordar también esto, básicamente. Basic Fit planteaba o sea, operar los gimnasios sin empleados, o sea, es decir, solamente con cámara. Y básicamente, pues mucha gente decía pues, que esta línea del tema de los empleados pues, se iba a reducir. Yo en ese caso tengo una opinión un poco contraria. Creo que van a mantener empleados en las horas más clave, pero que en horas de, yo que sé, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, yo creo que no va a haber nadie trabajando. Realmente esto es bastante fácil de comprobar. Cuando empiecen a abrir el tema de los gimnasios 24/7, ir a un gimnasio y comprobarlo. Así que he reducido el tema de los empleados 2 puntos, o sea, simplemente manteniendo en el 15,5%, no es un cambio muy significativo. Y esto es una de las partes que lo tengo aquí en naranjita, por eso, por ir siguiéndola de cerca. Así que lo mantenemos así. Después, el tema del gasto en marketing. Esto realmente no lo he cambiado porque lo iba a cambiar justamente ahora. Básicamente, si bien os acordáis, la presentación de resultados, hemos visto como el gasto en marketing iba bajando, por lo que os dije al final, cuando es un retailer tan grande que tiene tantos gimnasios, el tema del gasto en marketing se vuelve mucho más eficiente porque si para un competidor pequeño, que imaginaros, tiene 5 gimnasios y quiere abrir el sexto, pues tiene que dedicar mucho más que un competidor que, como Basic que tiene 1.600 gimnasios y quiere abrir 50 más, ¿sabes? Es mucho más eficiente en este gasto en marketing, que de hecho no lo he cambiado, o sea, pensaba que lo había cambiado, pero bueno, lo iba a cambiar al 5%, en este caso lo voy a poner aquí, ¿vale? Y se va a cambiar solo, lo voy a mantener por estos años el 5%, ¿vale? Y en este caso, pues nos da este gasto en marketing. Después, gastos importantes. Bueno, básicamente me da un EBITDA margen del 50%. Bien, tenemos que recordar esto que es bastante importante y mucha gente no lo tiene en cuenta. Básicamente, la normativa contable que llevan las empresas europeas, o sea, sobre todo las cotizadas, no es lo mismo que la normativa contable aquí en España. Es decir, en España, cuando tú tienes un gasto por alquiler, es decir, cuando Basic-Fit va a un centro comercial y alquila un gimnasio, o sea, alquila un local, pues básicamente esto está previo al EBITDA, es decir, está en estos gastos de aquí. Eso es normativa contable española. ¿Qué pasa? Que en normativa contable europea introdujeron hace poco, bueno, desde 2019, una normativa que es IFRS 16, básicamente, que esto quiere decir
que el tema de los alquileres se contabiliza como de la misma manera que se contabiliza un préstamo, y está justamente por debajo de EBITDA. Entonces mucha gente cuando ve esta compañía dice, ostras, va a tener en 2025 un EBITDA de 700 millones y cotiza a 1,5 billion, o sea, al doble. Es decir, que una empresa de esta categoría esté a 2 veces EBITDA es que es demasiado poco, porque mucha gente que a lo mejor valora por múltiplo y tal dice, pues básicamente esta compañía puede estar entre 8 y 9 veces EBITDA, ¿sabes? Y puede tener una revalorización grande. Entonces, hay que tener cuidado ahí porque justamente el gasto de los alquileres no está metido y esta empresa tiene un gasto en alquileres muy, muy alto por el tema de que está en centros comerciales, en ubicaciones bastante céntricas. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Así que realmente esto, o sea, lo tenemos en cuenta. Y esto en naranja justamente es este gasto de los, o sea, depreciation lease es básicamente este gasto por alquiler, que una vez que ya se descuenta este gasto por alquiler, sí que si os dais cuenta, el EBIT ya se reduce al 13% y o sea, el net profit, o sea, el resultado del ejercicio sí que se sitúa en el 4%. Si bien veis, está aquí el tema del tema de los alquileres está tanto en los o sea, aquí depreciation leases y interest leases liability, básicamente de la misma manera que funciona un préstamo, ¿vale? Que realmente a mí, bueno, ahora lo veremos más adelante, pero me gusta más sacarlo del cash flow, el tema del repago del alquiler. Después, con respecto al tema del balance, no cambia nada. Si bien, si queréis saber cómo se contabiliza el tema de los alquileres por IFRS 16, pues básicamente en España tú tienes el alquiler y no tienes que meter nada en balance. ¿Qué pasa? Que en normativa contable europea y de las cotizadas en Europa, pues básicamente tienes que meter una partida que es Right of Use Asset, que esto es básicamente que tú tienes el derecho de propiedad del activo, pero no es tuyo. O sea, es bastante lioso, la verdad. Entonces, mucha gente, eso, tened mucho cuidado porque cuando veáis la contabilidad va a parecer que tiene un activo demasiado grande cuando realmente estos no dejan de ser derechos de uso de propiedad de algo, pero que no es suyo. O sea, esto es un poco engañoso, por así decirlo, que se relaciona con esto de aquí, con los lease liability, ¿vale? Después, el tema del working capital lo he mantenido igual. El tema de la deuda también lo he mantenido igual, haciendo la estimación de que no va a aumentar más la deuda, como comentaron en la presentación de resultados, así que lo mantengo igual y con una media de interés del 5% aproximadamente. ¿Vale? Que esto es verdad que era una de las cosas que no nos gustaba de la compañía. Esto, como bien hemos dicho antes, puede cambiar, que de hecho os voy a enseñar a los vencimientos de deuda que lo he calculado. Esto puede cambiar, ¿por qué? Porque yo creo que si, por lo que sea, en este tipo de años empiezan a bajar los tipos de interés y se sitúan en torno al 2%, pues la compañía se vería mucho más incentivada a hacer aperturas más agresivamente y financiarlas con deuda. Lo que pasa es que ahora los tipos de interés están tan altos que seguramente la compañía diga, vale, preferimos intentar repagar deuda y mantener una posición fuerte para de cara al futuro, una vez vuelvan a bajar los tipos de interés, volver a hacer ese crecimiento expansivo fuerte. Así que de hecho os voy a enseñar esto, que esto es los vencimientos de deuda que tienen, que si bien veis, tiene un bono convertible, que esto es básicamente una emisión de acciones que hicieron, que si, o sea, se financiaron, que era básicamente que tenían que pagar un 1,5% si los tenedores de esos bonos no activaban el bono, que básicamente tenían una opción de compra de la acción a 50 euros y esto que es, básicamente ya sabemos que los bonistas no van a activar esta opción de compra porque está cotizando a menos que 50 euros. Es decir, si la acción estuviera cotizando ahora a 80 euros, pues seguramente todos estos bonistas ejercieran la opción de compra a 50 euros la acción. ¿Qué pasa? Que como no está a 50 euros la acción, a lo mejor para 2028, que es cuando vence el bono, está. ¿Qué pasa? Que por ahora siguen pagando ese préstamo de interés de 1,5, que la verdad que esto es una jugada maestra por parte de la directiva. Después, el tema de los préstamos, pues, si bien veis, el préstamo está en Euribor más 2,5. O sea, el Euribor está ahora al 3, pues el 2,5 más o menos 5,5, 5,5% de media, que es un préstamo bastante elevado. Entonces, ¿qué pasa? Que si a lo mejor el Euribor se sitúa más bajo, en torno al 0,5 o así, en entornos más bajos, pues a lo mejor la compañía eso se ve más incentivada a financiarse más con deuda y volver a esa expansión en años posteriores o renegociar este préstamo a tipos de interés más bajos, ¿vale? Por eso os digo que hay que seguir siguiendo la tesis y creo que es interesante
seguir el modelo cada vez que presente resultados. Con esto llegamos al tema del EBITDA sin los leases, que esto es justamente el EBITDA ajustado por el tema del pago del alquiler, o sea, lo que hemos comentado antes. Si bien veis, aquí te sale aquí 700 millones de EBITDA, sin embargo, si le quitas los gastos por alquileres, te sale 450, es decir, 250, si no me equivoco, 250 millones de pago de alquileres por el tema de las ubicaciones en las que está. Que ellos quieren bajar el tema de la deuda sobre el EBITDA a 2 veces aproximadamente. A mí me sale que ellos quieren llegar en el 2026 a 2 veces, pero a mí me sale que en el... Uy, lo he subido, perdona. Ellos... ¿Dónde está? Ah, aquí. Ellos quieren bajar el tema del EBITDA a 2 veces. A mí me sale 2,1 en el 2026 y ya que si lo bajan en el 2027, si siguen la misma manera, es decir, si frenan la expansión, no se endeudan más e intentan financiar las nuevas aperturas con flujo de caja, se cumpliría esta métrica. Que realmente si veis la compañía, o sea, no está muy cara. O sea, si se cumple lo que yo digo, que no es nada descabellado, estaría en 2027 con un EBITDA ya ajustado por el tema del pago de alquiler a 3 veces EBITDA, que es poco, o sea, es bastante poco. Realmente esta compañía, si lo hacéis por múltiplo, puede estar fácilmente, o sea, 7, 8 veces seguro, o sea, no es nada descabellado, ¿vale? Después, ¿qué cambio he hecho también? Ah, bueno, sí, como bien sabíamos, aquí teníamos el tema del cash flow. Después, bueno, que os lo vengo a decir, aquí en el Finance and Cash Flow está el tema del pago de intereses por alquiler, que este es el pago del principal. Entonces yo prefiero sacarlo de aquí, ¿vale? Y lo saco de aquí en vez del balance para ajustar el tema del EBITDA. Y después, ¿qué he cambiado? Pues básicamente aquí en el tema del CAPEX de intangible, o sea, el CAPEX de crecimiento lo he mantenido igual conforme respecto a lo que dice la compañía. Lo que sí he cambiado, el CAPEX de intangible, lo he cambiado porque una de las cosas que yo dije es, oye, si van a abrir, van a hacer la apertura 24/7 con cámaras, pues quizás se gastan más dinero en esas cámaras. ¿Qué pasa? Que esto es un cambio demasiado desproporcionado. De hecho, aquí ya es un cambio demasiado desproporcionado porque ellos ya tuvieron esa visión a largo plazo y ya tienen todos los gimnasios para operar sin personal. Es decir, que no va a haber un aumento de ese tipo de gastos. De hecho, lo vamos a cambiar porque esto no tiene sentido. Y ya, o sea, de hecho, si queréis os puedo dejar en la descripción del vídeo una entrevista que tiene el CEO, que, vamos, lo dice y sé que es cierto. Lo voy a poner en 0,70, ¿vale? Que sigue siendo alto, o sea, no creo que esto se cumpla porque si bien veis, cuando hace este cambio se cambia en un cambio de 4 millones, que de hecho es que, no sé, esto es demasiado, o sea, lo voy a poner en un 0,5%, ¿vale? Porque ya después, cuando esté, realmente esto no me influye demasiado en el modelo al fin y al cabo, pero bueno, cuando esté más tranquilo lo volveré a mirar, ¿vale? Sí, esto sí que tiene más sentido mantenerlo en ese 0,5. Por eso, por lo que digo, porque ya los gimnasios ya están operativos para funcionar con cámaras, que no va a haber un gasto extra. Después, lo que sí que ha aumentado ha sido el CAPEX de mantenimiento. Si bien recordáis, lo metí en 85 millones. ¿Por qué lo he subido? Porque en esta primera mitad del año se han gastado 52 millones en este CAPEX de mantenimiento. Entonces, por lógica general, si se han gastado 50 en esta primera mitad, a lo mejor en la segunda pues se gastan más o menos, no sé, 40, 50 más o menos. Entonces he puesto 90 con un aumento paulatino hasta 105 en el 2030. Aunque esto sí que puede, lo más seguro es que sea más, ¿vale? Con eso he hecho estos cambios en el CAPEX. Después, el tema de la vida útil y de la cascada de amortización lo he mantenido igual. Eh, todo, o sea, lo demás sí que lo he mantenido igual. Después eso nos da un operating cash flow bueno, perdón, un flujo de caja, un margen flujo de caja del 30%, que esto es una de las cosas que me he equivocado, que básicamente aquí en el operating cash flow, si os dais cuenta, no se tiene en cuenta el repago de alquileres, entonces aquí lo que es lo justo es a este operating cash flow quitarle el repago de los alquileres porque es que al final es que eso es un gasto muy real en la empresa y que se va a dar todos los meses. Entonces, en este caso, nos vamos a ir, bueno, antes de irnos a la valoración, nos vamos a ir a algunos KPIs que he hecho. Bueno, mejor primero la valoración y después hago los KPIs, que básicamente, ¿qué he hecho? En este caso, bueno, como estábamos hablando del Operating Cash Flow, vamos a hacerlo así. Básicamente, en el Operating Cash Flow lo que he hecho ha sido quitarle el tema del repago de los alquileres, ¿vale? Y después he mantenido igual lo demás, o sea, el tema del Growth CAPEX y tal.
y manteniendo con un WACC del 18% y un valor terminal, un flujo de caja con un múltiplo de 10 veces, pues me da que si el precio de la acción está a 25 euros, pues básicamente obtenemos un rendimiento, o sea, un retorno de nuestra inversión de esto del WACC del 18%, básicamente, más o menos eso. Después también lo hice con el NOPAT, básicamente eh, lo mismo, o sea, en este caso lo quité de aquí, el DNA, o sea, no tiene sentido que sumemos el tema de los leases porque esto es un gasto real y es una salida de caja. Y con esto nos da más o menos lo mismo, que se obtiene un flujo de caja, un margen flujo de caja del 15%, no del 30%, que eso tiene más sentido, y que con un WACC del 18% y un múltiplo de 10 veces, pues básicamente la compañía en ese entorno de entre 23, bueno, sería un poco más, ¿no? En este caso, eso, básicamente un retorno del 20%, entre el 18 y el 20% anualizado. Sin contar una expansión de múltiplo, que yo nunca lo hago, pero básicamente esta compañía, por la posición competitiva en la que está, por ser el número uno de gimnasio en Europa y tal, sinceramente pues está, no sé, 12, 13 veces, ¿vale? Entonces en este caso pues sí que nos da, o sea, si hacemos más o menos pues sí que nos da un retorno, si aumenta el múltiplo, aumentaría el WACC al 24%, un retorno del 24% anualizado en los próximos 5 años. ¿Qué pasa? Que yo no veo un catalizador muy, muy claro en esta compañía, la verdad, porque al final es bastante commodity y no creo que haya un catalizador claro, claro, que haga que se expanda el múltiplo. El único catalizador que veo claro es que repaguen deuda y hagan un mejor capital allocation y eso sí que puede mejorar el múltiplo, pero entonces, como tal, lo mantengo igual. De hecho, otra cosa que me habéis preguntado, que esto tengo que hacer un vídeo, es el tema del cálculo de este terminal value a 10 veces. Realmente, en el método académico lo que se hace es hacer el último flujo de caja por uno más G, que en este caso es el crecimiento a perpetuidad, que en este caso básicamente la gente lo suele poner en torno al 2 al 3%, y después debajo se hace WACC menos ese crecimiento a perpetuidad. ¿Qué pasa? Que yo el WACC lo que hago es, cuando yo, que esto también quiero hacer un vídeo, básicamente yo lo que hago es, pues, pedirle a la inversión un retorno y en función de eso pongo un WACC, que básicamente más o menos pongo en torno al 20% aproximadamente. En este caso, si tú haces el cálculo académico del WACC, esto es básicamente el coste que te cuesta financiar el pasivo. Entonces, en este caso, esta empresa está muy endeudada y la deuda está a valor de mercado. Entonces, tú puedes calcular si hiciera a lo mejor este WACC académico, a lo mejor este WACC te daría, no sé, un 9% con todo lo endeudada que estás aproximadamente. Pero lo que os digo, y bueno, y si hiciéramos el valor a perpetuidad justamente así, no sé, nos daría fácilmente el doble de esto, ¿vale? Entonces, esto no es un cálculo académico, esto es un cálculo de valoración para invertir, ¿vale? Que alguno me lo dijisteis de que no hacía el tema de la tasa perpetuidad y el WACC lo calculaba, no lo calculaba, o sea, metía el WACC que yo veía, es principalmente por eso, ¿vale? Después, el tema de los KPI. He hecho una distinción entre países, o sea, básicamente he dividido en función del país, o sea, el crecimiento que ha tenido en los distintos países. Si veis que en España ya tienen 223 gimnasios y en Alemania 38, y esos son los dos países donde más está creciendo. En total, Basic-Fit tiene 1.628 gimnasios y eso, pues básicamente están creciendo en este año. Como bien veis, es que en estos años crecían, no sé, 185, 200 gimnasios, 173 gimnasios y este año solo 53. Entonces, por eso os digo que cada vez va a haber más cambios de gimnasio que no sean maduros a maduros, ¿vale? Después he hecho también el tema del número de miembros y el ARPU, ¿vale? Y después he hecho, pues, de media, cuántos gimnasios, que yo no sé si lo sabíais, que esto a mí me llamó bastante la atención, que de media un gimnasio de Basic Fit, pues obtiene pues, 3.200 miembros más o menos, como he comentado antes en el tema de los gimnasios maduros, y llega a su breakpoint en los 1.700 miembros. Después también he hecho un pequeño análisis del ROIC, es decir, cuánto saca, o sea, del capital invertido, cuánto saca en función de la apertura del gimnasio, que me sale eso en torno al 30%. Y con esto, pues básicamente hemos hecho un poco lo que es la actualización del modelo. O sea, es decir, básicamente el error este que tuve en calcular, no meter los leasing en el tema del free cash flow. He hecho algunas mejoras en el tema del número de miembros. Y básicamente un poco eso. Tenemos más información. Sigo pensando que la tesis es sólida. Así que realmente esperamos sacar los próximos resultados.
y que no nos open, como dije la última vez. Así que os espero en el siguiente vídeo.